llegado al cementerio nuclear. Estamos a punto 14.15 microsieverts por hora. Prácticamente estoy en el desierto más peligroso de Latinoamérica, quizás en el mundo. Hace 6 meses, 2 empleados del hospital sacaron el contenedor con la cápsula y la trajeron por todo Ciudad Juárez. No sabían qué hacer con ella ni sabían de su peligrosidad hasta que vinieron a venderla como fierro viejo al Yonke Fénix. En YouTube existen cientos de videos que hablan sobre el accidente nuclear del cobalto 60 que pasó en Ciudad Juárez. Pero pocos se han atrevido a investigar el cementerio nuclear que resguarda los desechos radiactivos de aquel accidente. Hoy viajé al desierto de Samalayuca, donde se encuentran enterradas cientos de toneladas de material radiactivo desde el año 1984. Solo para comprobar si aún existe algo de radiación. Y también visité algunas propiedades abandonadas que supuestamente están construidas con varillas radiactivas. A partir de este punto comienza el camino hacia el cementerio nuclear. Queda como unos, 40 minutos más. Estoy en la carretera Ciudad Juárez, Chihuahua, a 40 minutos de Ciudad Juárez. Vamos a darles, a ver si llegamos bien. Sean bienvenidos a un video más, a una exploración más. Como dice en el video, voy en busca del cementerio nuclear. No solamente voy a buscarlo, sino voy a comprobar si aún existe radiación ahí. Estoy un poco nervioso porque, como pueden ver, creo que va a ser una tormenta. Y el carro lo dejé a aquel lado porque se puede atascar aquí entre la arena. Son alrededor de una hora de camino. Me estoy arriesgando a ver si no me agarra la lluvia. Vamos en busca de eso, vamos a darle. A lo mejor ya vieron muchos videos, muchos documentales del caso del cobalto 60 en Ciudad Juárez, pero creo yo soy el único que ha venido hasta este lugar a documentarlo y aparte hacer el experimento si aún existe radiación. Obviamente no me voy a acercar demasiado. En cuanto empiece a sonar el detector, hasta ahí voy a llegar. Neta, es impresionante lo que puedes ver alrededor. Por ahí había leído que la zona está vigilada satelitalmente. Así que si no llegaron a ver el video, pues obviamente no va a salir. Pero si lo ven con mala calidad, es porque tengo una memoria de respaldo en la cámara. Y esa memoria es la que me voy a esconder al momento de salir de aquí. Por si me topo algún militar o un policía que me quite las memorias, voy a tener una de respaldo. Ya todo lo que llevo caminando. Ya se supone que pasando esta duna voy a poder ver el cementerio. Ay, me saltó un chapulín o algo. No, sí estoy nervioso. Ahí hay una vaca. No sé ustedes, pero yo sí, las vacas así solas, sí les tengo miedo. Se me queda viendo muy feo. Pero ya mero llegamos. He
Desde aquí me voy a detener. Aquí voy a probar el detector Geiger, a ver si detecta algo de radiación. Aquí traje conmigo este detector Geiger. Este aparatito nos va a indicar si existe algo de radiación aquí en la zona. Vamos a abrirlo. Vamos a encenderlo. Que vamos a utilizar es el microsievert. Ahorita marca .05 microsievert. Es prácticamente nada, no existe nada de peligro. Ya para que sea un poco peligroso es a partir de un microsievert. Ya para que sea más peligroso es a partir de los 3.5 microsievert por hora. Lo estamos marcando por hora. Ahorita tenemos .12. No existe nada, prácticamente en la ciudad hay hasta .35. Ahorita no hay nada de radiación. Estamos como a unos 300 metros de distancia de donde está el cementerio. Vamos a acercarnos un poquito a ver si va subiendo el nivel. Vamos. Estamos como a 200 metros de las zonas de exclusión. Punto 14, punto 15. Ya estamos a 20 metros. Estamos a punto 14, punto 15 microsievert por hora. Y estamos ya aquí en la malla que separa el cementerio nuclear. Prácticamente estoy en el desierto más peligroso de Latinoamérica, quizás en el mundo. Este cerro están enterrados más de 5.200 toneladas de material radiactivo, 860 tambos también contaminados y más de 200 toneladas de bases metálicas para sillas. Todo esto contaminado con cobalto 60. Arboleras, donde existen alrededor de 25 a 30 casas que se supone que fueron construidas con la varilla contaminada de cobalto 60. Obviamente traje el detector, vamos a verificar si en realidad están contaminadas o es puro mito. Vamos a prenderlo. Es obvio que la gente piense que están abandonadas por ese accidente, porque en realidad son casas grandes, son bonitas. Y es extraño ver tantas casas así deshabitadas sin ninguna razón. Pero no nos vamos a quedar con las ganas de verificarlo. Vamos a probarlo. Estamos con un punto 12. Aquí estamos cerca de una construcción. Vamos a acercarnos un poquito aquí al que es el cimiento. Está dando punto 24, pues en realidad no es nada. Acuérdense que para que empiece a hacer algo de peligro es arriba de 1.0. Aquí se ve más. .5. Vamos a acercarnos a las otras casas. Aquí estamos con la varilla. Punto 12, todavía no detecta nada. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más cercas. No hay mucho cambio significativo. Vamos a probar en otra casa. Yo estoy en una de las entradas. A ver si lo vamos a checar en el techo. No hay nada de cambio. En sí yo creo que estas casas son un mito de que estuvieran contaminadas con cobalto 60. En realidad de las cosas es que están deshabitadas porque hubo un problema con los bancos. La inmobiliaria
que traía este complejo de casas, pues tuvo problemas con el banco y fueron embargadas. No es porque estuvieran contaminadas con el cobalto 60. Vamos a probar la última casa de este lado, que es la que se ve más formada. De hecho, los vecinos comentan que es un peligro de que estén así deshabitadas porque se meten maleantes. Y se puede ver la varilla. Vamos a acercarla hacia la varilla. No marcó gran valor. Aquí tenemos una casa que ya está derrumbada y aquí se ven los castillos. Vamos a probarlo aquí. .23 microsilvers. Para que sea algo peligroso, considerarse peligroso, está arriba de 1 microsilver. Y pues no, aquí en todo el tiempo que estuvimos aquí no marcó esa cantidad, así que es un mito. Ahora me encuentro al sur de la ciudad de Chihuahua por la vialidad HP, que también existen alrededor de 22 casas que están abandonadas y prácticamente es lo mismo, que están abandonadas porque están contaminadas por cobalto 60. Igual vamos a hacer lo mismo, vamos a checar con el medidor Geiger. Vamos a probarlo aquí en esta varilla que está salida. 31, sin ningún cambio. Estamos por la parte de atrás de las casas. Como pueden ver, pues les comento que son alrededor de 22 casas. Pero aquí encontré también otras varillas. Punto 18. Hay una persona que se acaba de meter a una casa. Mejor me voy para acá. Igual que en el otro complejo, hay paracaidistas que se meten a estas casas abandonadas. Como que ha tenido un poquito más de variación. Obviamente ya no vamos a cruzar el cerco. Es propiedad federal, nos podemos meter en un problema. Estamos a punto 15 microsilver por hora. No hay nada de peligro. 20, 21, ahí más o menos subió, pero 24, 25, 26, 27. Ahí está subiendo algo extrañamente rápido. Llegó a los 27, estamos 25, 26. Qué loco, como que cuando se para el aire hay un poco más de variación. Entonces lo que voy a hacer es que voy a amarrar este detector al dron y lo voy a acercar lo más que pueda, a ver si llega a detectar algo de radiación. Aquí está, ya tengo amarrado el detector de radiación al dron con una cuerda, unos 8 metros creo. No emana nada de radiación. Punto 13 microsilver por hora. Fíjense, es lo máximo que llegó ya estando en aquel lugar. Punto 13 microsilver por hora. Aquí despido este video. Espero y les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que no se dejen engañar. Acabamos de hacer las pruebas, ustedes lo vieron. Pues espero que les guste, y si les gusta dejen su like. Esto me ayuda un chingo, bastante. Un comentario, lo que sea, pueden comentar todo lo que quieran. Los espero en el siguiente video. Hasta la vista. Chao. Y ahí está el carrito. Ahí está.